ya recibimos a Rodolfo Laufer, doctor en Historia. Rodolfo, muchas gracias por estar aquí en los estudios de IP. Gracias a ustedes. Para remontarnos a aquella época, ¿no? ¿Cómo se llega al cordobazo? Bien, lo primero que tener en cuenta es que se trataba de una Argentina en la cual desde el 55 se sucedían toda una serie de gobiernos sumamente ilegítimos, con gobiernos militares y constantes golpes de Estado, con gobiernos civiles electos sobre la base de la proscripción de la fuerza política mayoritaria, que era el peronismo. Y esto había ido generando un caldo de cultivo, ¿no? Al mismo tiempo, todos los planes económicos que se intentan implementar durante ese periodo tenían como uno de sus centros el ataque a las condiciones de trabajo y a las condiciones salariales y a las conquistas que habían obtenido los trabajadores en las décadas previas, y el ataque a sus sindicatos, a su organización sindical, ¿no? En ese marco, la dictadura que se implanta en el 66, que ahí lo veíamos a Onganía, es una dictadura que intenta llevar a término ese proceso, intenta, con un régimen sumamente autoritario, imponer un orden e imponer este modelo económico apelando al capital extranjero, extranjerizando la industria en particular y racionalizando la producción. Y esto va generando una enorme bronca en amplios sectores populares. Ese era el contexto de alguna manera antes del 29 y 30 de mayo, y en Córdoba puntualmente, en la ciudad de Córdoba, hay una organización, ¿no?, de los distintos referentes de los sindicatos que incluso se unen para llevar adelante ese levantamiento porque estaban divididos en aquel momento. Efectivamente. El movimiento obrero desde el 68 a nivel nacional está dividido en dos centrales obreras, la CGT de los argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una posición combativa y antidictatorial, la CGT Azopardo, alineada con el bandorismo, con una posición más negociadora, e incluso un sector por afuera, participacionistas, que directamente estaban aliados a la dictadura. En Córdoba, la mayoría estaba alineada con la CGT de los argentinos, la mayoría de los sindicatos, donde tenía como uno de sus líderes principales a Agustín Tosco, del sindicato de Luz y Fuerza. Tengamos en cuenta que Córdoba era la segunda ciudad industrial del país, esto le daba un peso muy grande a su movimiento obrero, tenía una gran tradición de lucha, pero además Córdoba también era un gran centro estudiantil, que concentraba estudiantes universitarios de distintas provincias del interior, muchos de los cuales además eran obreros, ¿no? Entonces compartían esa doble condición, y es justamente esta conjunción entre obreros y estudiantes, además de la unidad entre los distintos sectores obreros, lo que le va a dar la potencia al cordobazo del 69. Sí, hay fundamentalmente una representación de las juventudes de aquel momento que a 53 años incluso, no digo que impactan, pero digo una unidad de criterio y de necesidad de luchar por los derechos entre estudiantes y el sector obrero. Muy claro en ese sentido. Sí, sin duda. De hecho, el movimiento estudiantil en Córdoba no solo tenía una gran tradición de lucha, tengamos en cuenta que había sido la cuna de la reforma del 18, sino que incluso había sido el núcleo de las luchas estudiantiles del 66 en contra de las intervenciones de las universidades que dicta la autodenominada Revolución Argentina, ¿no? Y ahí hay un primer símbolo, que es la muerte de Santiago Pampillón, primer víctima de la dictadura, y que compartía esta condición de obrero y estudiante, ¿no? Entonces se transforma en un símbolo muy fuerte. Sobre eso aparecen las condiciones específicas de mayo del 69, pero sobre estas causas más generales, ¿no? Claro. ¿Y qué detalles se tienen de lo que fueron esas jornadas de lucha? Sobre todo el saldo, de alguna manera, que entiendo que no está del todo claro. Se habla de 4 muertos, pero no hay nada definitivo. Los datos oficiales en ese momento hablaron de 12 muertos. 12. Pero los datos extraoficiales, los cálculos que se hicieron en el momento, llegaban incluso a 40, 60 muertos, sumándole a eso los heridos, los detenidos. Pero lo interesante del cordobazo es que, a pesar de ese saldo trágico, la gente, los obreros, los estudiantes, las capas medias, los que lo protagonizaron, lo van a vivir como un triunfo. Lo van a vivir con una enorme alegría, como una demostración de poder que finalmente le había podido poner un freno a esta dictadura que había venido para quedarse durante mucho tiempo. Por supuesto, pero además es en medio de la falta de libertad de expresión, ¿no?, de poder salir a las calles, el primer símbolo de eso, ¿no?, ante la dictadura de Onganía, y que después además deriva en la salida del propio ministro de Economía. O sea, tuvo un efecto. Sí, sin duda.
El Cordobazo tiene como detonantes puntuales una serie de conflictos particulares del movimiento obrero cordobés. En particular se habla mucho del sábado inglés, Sí. que era como una conquista de los trabajadores de distintas provincias por las cuales trabajaban 44 horas semanales pero cobraban 48. Y Onganía decide sacarlo y unificar la jornada en todo el país. También había conflictos en distintos gremios, pero además el otro detonante que tiene es la represión que genera el gobierno de Onganía sobre varios levantamientos estudiantiles en las provincias, el correntinazo, el rosariazo, con varios estudiantes muertos, y eso genera una bronca enorme, que es lo que obliga a las 12 CGT nacionales a convocar a un paro nacional, pero para el 30 de mayo, y en Córdoba, justamente sobre la base de esta unidad de los distintos sectores obreros y estudiantiles, se adelanta un día y se decide hacer activo, ¿no? Con movilización al centro. Y por eso el 29 de mayo se produce lo que se produce, que son todos estos enfrentamientos y estos combates en las calles, donde de hecho se logra derrotar a las fuerzas represivas durante un tiempo. ¿Y hubo quizás también un acompañamiento del resto de la ciudadanía? Sin duda. Efectivamente, la jornada del 29 de mayo arranca como una huelga general convocada por el movimiento obrero. En ese sentido, el núcleo del Cordobazo es el movimiento obrero, que coordina con el movimiento estudiantil. Y por lo tanto, desde la mañana del 29, bueno, como se ven en las imágenes, las columnas masivas empiezan a poblar la ciudad de Córdoba. Es importante remarcar que no solamente hombres, que es lo que se suele ver en la mayoría de las imágenes bueno, hoy en acá día, mismo, ¿no? Efectivamente, depende. En algunas fábricas eran predominantemente masculinas, pero también hubo muchas mujeres, obreras, empleadas, amas de casa, estudiantes que participaron de estas jornadas, que combatieron inclusive y que fueron protagonistas de todo el proceso posterior de radicalización política, que hoy se está rescatando mucho más. Y a partir del primer enfrentamiento represivo que genera la muerte de Máximo Mena, el primer muerto del Cordobazo, bueno, esto desborda todos los planes y se transforma en una rebelión popular generalizada en la cual se incorporan no solo los obreros y estudiantes movilizados, sino toda la ciudadanía de Córdoba, que tenía un enorme repudio por distintas razones, pero que todo confluye justamente en esa jornada del 29. Sí, la importancia de tener el respaldo, ¿no?, de los distintos sectores también, que envalentonó de alguna manera a toda la ciudad de Córdoba y también otras provincias de las que vos también mencionabas. ¿Y qué fue lo que queda en Argentina después de ese Cordobazo? ¿Qué mensaje? El primer punto es que, como vos mencionabas, genera un punto de quiebre para la dictadura que venía cumpliendo bastante los objetivos que tenía. A partir del Cordobazo empieza a desplomarse, ¿no? Y a partir de eso se empieza a batir en retirada y va a terminar concediendo las elecciones del 73, en las cuales retorna el peronismo al gobierno. Pero además de eso, el Cordobazo se va a transformar en un símbolo extremadamente potente para impulsar todo un proceso de movilización social muy amplio y de radicalización política. Los azos y las puebladas se van a generalizar en distintos lugares del país en los años siguientes. El sindicalismo clasista, la figura de Tosco se va a transformar en un referente de una oleada antiburocrática y combativa en el movimiento obrero. Las organizaciones revolucionarias de las izquierdas y el peronismo, todo eso van a ver en el Cordobazo un símbolo no solo de la lucha contra la dictadura, sino de una lucha por cambios estructurales y cambios mucho más profundos. Y habla del poder del pueblo también, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la movilización popular del 29, lo que eso significó, la derrota de las fuerzas represivas, bueno, generó una sensación de poder que iba a ser muy difícil de aplacar posteriormente. Y también del otro lado generó en las Fuerzas Armadas y en los sectores dominantes la sensación de que iban a tener que emprender un operativo de mucho mayor alcance para aplacar esa movilización popular y para reestructurar la Argentina, y en ese sentido el golpe del 76 va a ser la consecución de estos planes, ¿no? Claro. Sí, sin ninguna duda. Y en cuanto al Cordobazo, puntualmente también me refería al poder del pueblo, porque incluso con consecuencias, porque digo, varios referentes sindicales fueron detenidos después del Cordobazo y aún así se ponderó lo conseguido, ¿no? Sí, como te mencionaba.
es vivido con cada persona que hablas que protagonizó el Cordobazo, que Sí. es una marca esencial en su propia historia personal, lo consideran como un momento de alegría, de triunfo, a pesar de los muertos, a pesar de los detenidos, y la movilización va a ir increciendo en los años siguientes, con tomas de fábrica, con nuevas movilizaciones, con un segundo Cordobazo, el llamado Viborazo, en el 71, ¿no? Y todo eso va coagulando en este gran movimiento antidictatorial, pero que amplía los horizontes políticos, ¿no? Sí. ¿Y qué hay que ratificar del Cordobazo al día de hoy, ¿no? A 53 años. ¿Qué valores? A mí me parece que lo principal tiene que ver con esta fuerza de la movilización popular, del tomar las calles, del estar dispuesto a romper el miedo, a romper esas vallas que ponía la dictadura y que muchas veces impiden que la gente y los obreros y los estudiantes en particular puedan demostrar esa enorme potencia que tiene la masividad en las calles, y que esa lucha es además lo que permite también plantear, digamos, no solo derrotar una dictadura, no solo derrotar políticas antipopulares, sino inclusive ampliar completamente los proyectos y las perspectivas políticas hacia cambios mucho más profundos, ¿no? Que fue lo de los 70. Claro, sí, sí. En la actualidad, ante un escenario, ¿no?, de quita de derechos, digo, más que nada en lo laboral, ¿no? Cuando se habla de una especie de reforma laboral que podría perjudicar a los trabajadores, ¿se vería una unidad de este tipo, más allá de que el contexto obviamente democrático es otro completamente? Sí, no solo el contexto democrático, el contexto mundial, lo que ha cambiado, lo que ha significado la dictadura del 76 en términos de retroceso de la conciencia de clase, de la unidad de los trabajadores, el avance del individualismo, el neoliberalismo. Todo eso genera condiciones que aún hoy estamos intentando como trabajadores reconstituir, Claro. ¿no? Pero yo creo que son experiencias que quedan, que dejan marcas. Por ejemplo, si uno piensa en el argentinazo del 2001 o en las puebladas de los años 90, en general recuperaron todas estas experiencias tan valiosas de los años 70, y en ese sentido yo tengo cierta confianza de que hay una reserva de movilización y de lucha que ante políticas sumamente regresivas o avances empresariales contra las condiciones de los trabajadores, bueno, va a volver a aparecer. ¿Y qué pasa con el rol de la juventud en la actualidad? ¿Se sumarían quizás a un movimiento tal? Es difícil decirlo, ¿no? En los años 70 había un gran proceso generacional de cuestionamiento del status quo, una modernización cultural, de los valores familiares, de los valores religiosos, de la sexualidad. Digamos, todo eso, la música, todo eso era también algo que permitía, ¿no?, esta incorporación masiva de los jóvenes en el estudiantado, en las fábricas, en los barrios, en el campesinado, ¿no?, en el cristianismo, el cristianismo tercermundista. O sea, hay todo un amplio arco que permitió en ese momento sumarse, que hoy tiene otras formas, ¿no? Claro, sí, sí, sin ninguna duda es un recuerdo de alguna manera a 53 años que habla de un logro conseguido en el marco de aquella dictadura de Onganía, pero es difícil quizás emparentarlo con la actualidad por todas estas diferencias que estamos marcando, ¿no? Sí, son difíciles las equiparaciones lineales. Yo creo que quedan como valores, como tradiciones, como hitos que se recuperan, pero siempre bajo nuevas formas, ¿no? Claro, completamente. ¿Algo que te guste agregar quizás a 53 años del Cordobazo? No, a mí siempre me impresiona mucho en las anécdotas y en lo que cuenta la gente que vivió esas jornadas, como te decía antes, la profunda marca que les dejó, y sobre todo la profunda marca que les dejó la derrota de las fuerzas represivas, ese momento en el cual hacia el mediodía la policía tiene que terminar retrocediendo ante la furia popular y la gente queda dueña de la ciudad, ¿no? Y esa sensación de poder creo que habla mucho de también la sensación de identidad y de comunión de clase y popular, que luego, bueno, se va a ir expresando cada vez más en procesos posteriores en Córdoba y en el país. Muchas gracias, Rodolfo Laufer, por estar aquí en los estudios, doctor en Historia, recordando, ¿no?, lo que fue el Cordobazo en 1969. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.